Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, ¿no responde Dios tus preguntas? Creo que esta es una experiencia común de todos los seres humanos. Urgidos, preguntamos a Dios, ¿lo hago, no lo hago? ¿Me voy por esta ruta, me voy por la otra? ¿Será tu voluntad, no será? Y creo que alzar la mirada al cielo y preguntarle a Dios por su dirección es una cosa de todos nosotros los humanos, pero sucede, y vamos a explicar razones hoy, sucede que a veces nos quedamos, por decirlo de alguna manera, con las manos vacías, es decir, sin una respuesta de Dios a nuestras inquietudes, a nuestras preguntas, a nuestras urgencias. Amigos, de ahí nuestro tema, ¿no responde Dios tus preguntas? Es precisamente el libro de Job que nos presenta esta situación y nos habla de este tema. Dice en Job capítulo 33, versos 13 y 14, ¿por qué le echas en cara que no responda a todas tus preguntas? Dios nos habla una y otra vez, aunque no lo percibamos. Esto es una realidad en la vida humana. Nos enojamos con Dios, le echamos en cara, ¿por qué no me protegiste? ¿Por qué no me advertiste que yo iba justo a un problema con esta situación? Pero parte de la respuesta nos la da el mismo texto. Cuando nosotros estamos echando en cara a Dios no haber respondido como nosotros pensábamos, sucede, según este otro versículo 14, que Dios nos habla una y otra vez. El problema es que nosotros no lo percibimos. Creo que nosotros necesitamos aprender a interpretar las respuestas de Dios de una mejor manera. Probablemente es que buscamos respuestas al gusto nuestro. Es decir, que Dios me diga lo que yo quiero oír. Pero Dios me responde de otra manera, en otro sentido, y como no es lo que espero, y como no es lo que quiero oír, termino por no identificar su voz. Así es que esto y más vamos a encontrar en el programa de hoy. Y partiendo de esta lectura bíblica en Job, aquí entonces la siguiente pregunta encaja muy bien. Si Dios no responde tus preguntas, ¿cómo tomarlo? ¿Cómo interpretar ese vacío en el que según tú Dios no te respondió o no lo hizo en la manera que tú esperabas? Así es que ahí está. Si Dios no responde tus preguntas, ¿cómo tomarlo? Atención a las respuestas y claves a continuación. Número 1, ¿no respondió o no percibiste su voz? Porque eso es lo que el texto nos acaba de decir. Dios nos habla una y otra vez, aunque no lo percibamos. ¿Será que Dios no habló o será un problema de percepción? Creo que necesitamos afinar nuestros sentidos espirituales, porque Dios no es que nos va a hablar por voz audible. Dios va a impresionar nuestro corazón con una respuesta y va a darnos ese empujoncito gentil en nuestro corazón hacia algo determinado, pero nos puede responder de muchas otras maneras. Entonces, si tú dices, Dios no respondió, muy bien, ¿será que no respondió o será que no percibiste su voz? ¿Cómo afinar, amigos, nuestros sentidos espirituales? Bueno, lo primero es estar en contacto continuo con la palabra de Dios, la Biblia. En la medida en que nosotros leemos Biblia, en la medida, amigos, en que interactuamos con la palabra de Dios, se van afinando nuestros sentidos espirituales porque vamos acostumbrándonos a su voz y a
familiarizarnos también con la manera como Dios habla, como Dios se manifiesta. Pero por supuesto, si somos absolutamente ignorantes de las Sagradas Escrituras, nosotros vamos a tomar como voz de Dios una cosa absolutamente descabellada. O puede ser que tengamos la voz de Dios justo ante nosotros, una voz que pueda ser fácilmente percibida, pero como no tenemos esa familiaridad que solo viene con la palabra, entonces nuestros sentidos espirituales están muy, ¿cómo pudiéramos decir? Están muy sin esa sensibilidad, están muy burdos, están muy torpes. Torpes es la palabra que buscaba. También se afinan los sentidos espirituales orando. Si tú oras de una manera constante y continua también, entonces vas aprendiendo cómo Dios impresiona tu espíritu con respuestas, cómo Dios impresiona tu corazón con respuestas. Así es que esta es la primera clave. Si Dios no responde a tus preguntas, ¿será que no respondió o que no percibiste su voz? Segunda clave, si no respondió, su silencio fue su respuesta. Ya no hablemos de la posibilidad de que no hayas interpretado bien, no hayas oído bien su voz. Ensayemos la posibilidad que efectivamente Dios no respondió. ¿Sabías que el silencio ya es una respuesta? Yo recuerdo a mis padres, don Andrés, doña Rosa, cuando de niños veníamos urgidos, insistiendo, neceando con una petición típicamente infantil, cosa no importante en verdad. Entonces, muchas veces, en muchísimas ocasiones, el silencio de doña Rosa o de don Andrés ya era una respuesta. El silencio significa que no puedes avanzar con el tema. El silencio es que tienes que esperar. El silencio incluso puede ser perfectamente una negativa. En vez de un no en tu cara gritado, un silencio más gentil. Ahora, ¿qué es lo que sucede con nosotros? Que ante los silencios de Dios, la tendencia humana es actuar. Como Dios no dijo nada, entonces significa con su silencio que me dijo que avance. No. No creo que el silencio debe significar avanzar. El silencio más puede indicar pausar, esperar, aguardar, pero no significa un semáforo en verde. Creo que la obligación espiritual del creyente es que si Dios todavía no te ha hablado y Él está guardando silencio, tú lo menos que puedes hacer es guardarte de hacer una acción, guardarte de seguir avanzando con ese asunto. Entonces, si Dios no respondió, su silencio ya es una respuesta, por supuesto que sí. En tercer lugar, sigo sumando, si Dios no responde tus preguntas, ¿cómo puedes tomarlo? Bueno, si Él no respondió, ¿será que la pregunta era una necedad? Ya les estaba yo planteando el ejemplo en el caso de mis padres. Veníamos de niños con las urgencias típicas de los niños, que en su mayoría, sino que en su totalidad, no son cosas realmente urgentes o de importancia, digámoslo por así. Entonces, el silencio equivalía en muchas ocasiones que era una tontería lo que estábamos pidiendo, que era una necedad y que no merecía respuestas. Hay algo que va a golpear seguramente tu orgullo, y es que algunas de tus peticiones son una necedad. Pero no estás solo en esto, no estás sola. Algunas de mis peticiones son una necedad también. Tenemos que abrirnos a esa posibilidad si somos, en algún sentido, somos niños espirituales. Aunque tengamos edad cronológica, aunque tengamos una gran experiencia, en algún sentido somos niños espirituales. Y si Dios considera que es una necedad y una torpeza estar insistiendo con algo o con una pregunta, y por causa de ser una necedad a vista de Dios, a oídos de Dios,
no responde, pues eso también debiéramos de presupuestarlo. Eso también debiera de estar incluido dentro de las posibilidades. ¿Será que estoy pidiendo una necedad? Por este asunto de que a veces pedimos neciamente, es que Dios me enseñó a mí, y eso a base de prueba y error, Dios me enseñó a hacer una oración. Dios, te doy gracias porque no me darás todo lo que quiero. Te doy gracias porque me darás todo lo que necesito. Porque lo que queremos no necesariamente es lo que necesitamos. Podemos estar queriendo cosas que van a ser para nuestra destrucción, para nuestro fracaso, para nuestra aflicción más tarde. Entonces, mejor que Dios guarde silencio ante una petición necia, ¿no es cierto? Y número 4, si Dios no responde tus preguntas, ¿cómo puedes tomarlo? Bueno, si Él no respondió, será simplemente que debes aguardar. Esperar en el Señor es un gran tema en la Biblia, pero esperar en el Señor es algo que nos mortifica, ¿no es cierto? Porque nosotros queremos las cosas para ayer, para hace una semana, para hace 3 meses. Entonces el tema de aguardar en el Señor nos parece solo una medida disciplinaria, y no lo es. Porque esperar en el Señor es una medida sabia, es una medida prudente. Medida disciplinaria es otra cosa, medida prudente y cauta es otra. Y no debemos tomar el que Dios nos ponga a esperar por un proyecto, esperar por una decisión, esperar para tomar una acción, como una medida de castigo, de disciplina, de corrección. En ninguna manera. Es una medida de precaución, es una medida de prudencia. Probablemente si esperas en el Señor, vas a ver cosas que no habías visto, vas a ver riesgos que no habías observado, va a entrar en tus cálculos algunas situaciones que pudieran pasar y que no has estado considerando. Esperar en Dios es una gran garantía. Es una gran bendición, y no lo tomes a mal en ninguna manera cuando Dios te ponga a esperar en lugar de darte la respuesta que tú con gran urgencia estás reclamando. Entonces, amigos, leía al inicio del libro de Job, capítulo 33, versos 13 y 14. ¿Por qué le echas en cara que no responda a todas tus preguntas? Dios nos habla una y otra vez, aunque no lo percibamos. Esto, más que para estar guardado en el texto sagrado, es para nuestras vidas. Para nosotros, amigos, ¿cómo decirlo? Para poder tenerlo como una luz que alumbre nuestro entendimiento, nuestro discernimiento. Así es que a no echarle en cara a Dios, a no pleitear con Él cuando no responde a nuestra petición, a nuestro reclamo y urgencia, y a afinar nuestros sentidos. ¿Por qué? Bueno, por lo que dijimos ya y lo planteamos de manera puntual. ¿Cómo tomar cuando Dios no responde a nuestras preguntas? Bueno, lo que debes hacer es lo siguiente. 1, si Dios no respondió, preguntarte, ¿es que no respondió o es que no percibiste su voz? Número 2, si no respondió, preguntarte, ¿será que su silencio ya es una respuesta? Número 3, si Dios no respondió, cuestionarte, ¿será que tu pregunta era más bien una necedad que no merece respuesta? Y número 4, si no respondió, ¿será que debes, amigo, amiga, será que debes aguardar? Vale la pena hacernos estas preguntas. Eso nos va a quitar esa sensación de desespero,
esa molestia, esa mortificación. Y estoy seguro, amigos, que así como hemos leído en el texto de Job, Dios nos va a hablar y yo confío que con su ayuda, si nosotros abrimos la Biblia, el texto sagrado, si buscamos a Dios en oración, Él nos va a ayudar a sensibilizar nuestros sentidos espirituales, nuestros oídos espirituales, para poder realmente escuchar su voz, descifrar su voz, interpretar correctamente su voz. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿No responde Dios tus preguntas? Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rene-penalba.com.